Bueno, muy buenas noches. Se van sumando, se van sumando. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Ahora contamos con la compañía de nuestra CEO and founder, Onaya de Castejón Ríos, más conocido como Ona, más conocida como Ona. Ona, muy buenas noches, bienvenida. Es un tema que yo sé que te apasiona. Sospeché que ibas a acompañarnos este día miércoles. Fabricio, muy buenas noches. Hola Espero que Carlos, hayas buenas noches. alistado las baterías legales para abordar un tema bastante amplio eh, y que estoy seguro que va a ser del gusto de los asistentes. Sí, eso espero Entonces, yo también. Sí, empezaríamos. buenas noches Fabricio, buenas noches Carlos y buenas noches Buenas con noches. todos los que nos acompañan. En realidad, todos los temas me encantan, todos los temas me apasionan, pero a veces el deber nos llama y estamos por ahí en la calle, en una notaría y no siempre alcanzamos a la hora de podernos conectar, pero aquí estamos hoy. Perfecto. Lo importante es que estamos hoy. ¿Algún comentario, Fabricio, para empezar? No, más bien un saludo a todos nuevamente y listo. Estamos Bien, listos. entonces empezamos. Ujú. Un segundito. Ya está. El tema del día de hoy tiene que ver con, con los bienes futuros. Si bien el título de la convocatoria es los riesgos y beneficios de la compra-venta de departamentos en proyecto, evidentemente los departamentos en proyecto todavía no existen, porque están en proyecto. En esencia, detrás de esa convocatoria, de ese título, está la problemática, si podemos llamar de esa manera, del tratamiento inmobiliario en el ámbito de la compra-venta de bienes futuros y específicamente en el caso de bienes inmuebles residenciales. Hago esta precisión porque estos mismos conceptos se pueden aplicar a los proyectos, por ejemplo, horizontales, que son los proyectos de lotización. Es el mismo concepto. Como que seguramente ahora Fabricio nos va a brindar una explicación jurídica de los bienes futuros que también se aplica a otro tipo de realidades. Vamos a concentrarnos en el concepto, en la idea de los bienes futuros, que son los departamentos que se ofrecen a través de los constructores y que todavía no existen como tales. Lo que sí es necesario resaltar es el hecho de que vamos a focalizarnos en dos aspectos de la problemática. Uno, cuáles son los riesgos, si es que realmente existen, cuáles son los riesgos que un comprador tiene que prever y por lo tanto buscar mecanismos de mitigación en el momento de comprar un bien futuro. Y también el segundo aspecto, al igual que hay riesgos, también hay beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que se espera o que oferta o que de manera natural, por la naturaleza de la operación, se puede acceder cuando uno adquiere bienes futuros? Me voy a permitir, Ona, con tu permiso, me voy a permitir solicitarle a Fabricio que nos haga una disertación concisa, corta, porque hemos quedado en respetar el horario. Hasta ahora este es el sexto programa, y hasta ahora no podemos terminar a las 7 de la noche. Bueno, hoy día lo vamos a intentar. Fabricio, si nos das tus opiniones, tus juicios, tus percepciones sobre el concepto de bienes futuros aplicado al negocio inmobiliario. Por Correcto, favor. Carlos. Sí, gracias. Mira, yendo rápido, la compraventa de futuros está regulada, como todos sabemos, en el Código Civil. El artículo 1534 establece que las partes pueden pactar una operación comercial para que el comprador
pueda adquirir la propiedad de un bien futuro, ¿no? Entonces, los bienes inmuebles, para nuestro caso, futuros, sí están dentro de este marco y de este ámbito. ¿Qué es un bien futuro? Es aquel bien que en el momento que se celebra la compraventa no existe, pero que ante el pacto de determinados términos, condiciones, especificaciones, cualidades, cantidades, precio y plazo, se establece la existencia de dicho bien. O sea, eso es comprar un bien a futuro. Dentro del mundo, dentro del mundo inmobiliario, comprar un bien a futuro significa comprar un bien que está en proceso de construirse o que está en proyección a ser construido y que dentro de esa proyección y de esos términos las partes pactan condiciones, plazos, precio, características, etcétera, que van a determinar que en determinado momento el bien exista debidamente individualizado y debidamente inscrito en la partida registral correspondiente en registros públicos. Eso es más o menos a grosso modo y de manera rápida y resumida una introducción para este tema que creo que la parte más rica es hablar sobre los riesgos y beneficios que es en realidad el título de este conversatorio, ¿no? Permíteme entonces un resumen, una precisión y de repente un comentario posterior tuyo o de Ona. Es decir, un bien futuro se llama bien futuro porque en la actualidad no existe, pero que va a existir. Es correcto. ¿Cierto? No va a aparecer de la nada, o sea, hay una decisión, hay un planeamiento, hay una propuesta, hay un plan, ¿no es cierto?, para que exista. Entonces, lo que se vende en un bien futuro es exactamente eso, ¿correcto? Un paréntesis, por favor, los que se conectan, apaguen su video, por favor. Wow. Sí, ok, muchísimas gracias, Rosario, si puedes apagar tu video, por favor. Ya. Entonces, lo que uno compra como bien futuro, aplicado a todo concepto de bien futuro, a todo tipo de bien futuro, es apuesta a futuro, a la existencia de la promesa actual. Entonces, uno lo que compra es una promesa, ¿no es cierto? Una propuesta. Más que una promesa, más que una promesa, lo que uno compra es la expectativa de la existencia de uno. Perfecto. Así es. Más que una promesa, es una expectativa. Así es. Es un negocio expectaticio. Pero es una expectativa basada en hechos y en supuestos válidos y ciertos. O sea, no está sometida a un hecho, vamos a decir, azaroso, sino que sí está sometido a un hecho cierto. O sea, yo, Fabricio Orozco, me obligo ante Carlos Caballero a venderle un departamento, un estacionamiento y un depósito, que hoy día no está construido, pero que forma parte de un proyecto de edificación que estoy o que voy a empezar a ejecutar en un terreno que está ubicado en tales y tales avenidas y calles, por ejemplo. Entonces ahí hay ahí hay un tema que no es un tema azaroso, no es vamos a ver si el bien existe, no, es yo me obligo porque me estoy obligando a que ese bien futuro exista como tal, de acuerdo a las condiciones, calidades, cualidades y características que le he ofertado a mi comprador de ese bien futuro. Exacto, o sea, no es solamente una promesa, sino que ya hay elementos de su realización. Es decir, en el caso del mundo inmobiliario, para que se pueda ofertar esa expectativa, tiene que existir un terreno. Porque si no hay un terreno, estamos en el mundo de la promesa, ¿correcto? Oye, yo voy a construir en un terreno que todavía no sé cuál es. No, y ahí estoy en otra, ahí estoy, que no. ¿Correcto? Ya es un tema un poco más especulativo y por eso te digo, o sea, el contrato de compraventa de bien futuro o el negocio de la compraventa de bien futuro
genera una expectativa respecto de una obligación que asume el vendedor frente al comprador para que el bien exista como tal. Claro, O lo que sea, quería era un poco redondear la idea, es decir, no ¿qué hay un debemos de azar, vamos entender? a decir, Ya no es el azar. ¿Qué debemos de no entender? es el azar. Que hay preexistencias, ¿no es cierto? Preexiste el terreno y lógicamente que para que pueda ofertar el departamento ha habido actividades previas, es decir, el desarrollo de un proyecto. ¿En Es qué correcto, consiste ese proyecto? eso ya en el mundo inmobiliario, por ejemplo, obviamente se van a dar esas condiciones y esas características, ¿no? Hay un proyecto, hay una publicidad del proyecto, hay una oferta de los bienes futuros, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, ¿en qué momento usualmente, para redondear la idea y pasar al segundo tema, previo comentario de Ona, en qué momento usualmente se empieza a ofertar ese bien futuro? La preexistencia del terreno y la preexistencia de un proyecto que se ha presentado a la municipalidad y la municipalidad ya ha aprobado el anteproyecto. Usualmente es allí. Es decir, los bienes futuros en el mundo inmobiliario tienen esos dos prerequisitos, Sí. sin los cuales no habría una certeza. En otras palabras, si aparece una oferta, una propuesta de aparente bien futuro, que no tenga un terreno y no tenga el anteproyecto aprobado por la municipalidad, los niveles de riesgo son absolutamente altos. Es correcto, ¿Correcto? es totalmente cierto. O sea, ahí estamos también ante una compraventa de bien futuro, pero la existencia del bien futuro está supeditada a condiciones incluso externas a la voluntad de las partes en este caso. Porque claro, si yo digo, oye, voy a construir un proyecto, pero tengo pensado comprar ese terreno y todavía no lo compro, entonces está supeditada la existencia del bien futuro a un primer acto que es entre el propietario del terreno que me tiene que vender a mí el terreno donde yo voy a edificar, para que luego yo pueda hacer efectiva la expectativa de aquel que quiere comprar ese bien futuro que vendría a ser el departamento. Entonces, Perfecto. ahí el riesgo es enorme porque no sabemos pues si primero el propietario del terreno va a vender el terreno, va a terminar vendiendo el terreno como tal. Entonces, esa es una situación, por ejemplo, donde la expectativa existe, pero el riesgo de que no se produzca el bien futuro es más grande que en las otras condiciones donde el negocio es más seguro. Por ejemplo, cuando el constructor ya tiene aprobado el anteproyecto o cuando la municipalidad, por ejemplo, ya le otorgó la licencia de construcción, ¿no? Entonces ahí ya estamos en un tema que está totalmente encaminado, embarcado y donde es casi seguro que el bien futuro exista en determinado periodo de tiempo, que es el periodo que demanda la etapa constructiva, ¿no? Perfecto. ¿Algún comentario, Ona? No, me queda claro lo que está planteando Fabricio y definitivamente ante la intención de querer comprar, invertir en un bien futuro, sí es importante poder verificar efectivamente que está aprobado un proyecto en la municipalidad, que está teniendo su licencia de construcción y efectivamente, como ustedes bien lo han mencionado, que ya hay un terreno que está, digamos, especificado, ¿no? Porque si no, definitivamente es un riesgo muy alto y es una expectativa que no podemos quizás controlar, se puede ir fuera de nuestro control. Perfecto. En los casos nuestros, nosotros siempre verificamos justamente que esas variables se den, ¿no? Esas y otras que seguramente se van a ir comentando a lo largo de este espacio. Seguro que sí. Entonces, a ver, sugerencias a Fabricio y a Ona. Tenemos dos escenarios que abordar, los riesgos y los beneficios. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué sugieren ustedes? Es como la Los noticia buena o riesgos. la noticia buena o la noticia mala. No, yo creo que ambos son noticias buenas porque si Son analizamos buenos, sí. riesgos, vamos a ver cómo se van a mitigar esos riesgos, que es la parte positiva del análisis de riesgo.
¿correcto? Correcto, Eh, correcto, estoy de acuerdo, sí. entonces, sugiero, salvo mejor opinión, que empecemos con Ujú. los riesgos para después terminar con los beneficios para que terminemos la noche alegre. ¿Si les parece? Está bien, suena más bonito. Bien, la pelota en la cancha, Claro. ¿cuáles son los riesgos a los cuales un comprador de bien futuro se enfrenta y que debe de mitigar, en nuestra opinión, de la mano del agente inmobiliario? A ver, el mercado inmobiliario pues ha sufrido una dinámica, ha experimentado una dinámica tremenda desde finales de mediados de los 90 hacia adelante, ¿no? Hemos tenido boom constructivo, hemos tenido un escenario donde a partir del año 97, 98, de manera constante, el mercado empezó a tender a la venta de bienes, de la compraventa de bienes futuros. Ah, ¿Por qué? Porque en Surco especialmente, ¿no? estamos hablando en Lima, ¿no? Entonces, esto empezó, claro, en En Surco. distritos residenciales, tipo Surco, por ejemplo, donde las casas daban paso a la edificación de edificios de vivienda multifamiliar, ¿no? Entonces, empezó ese fenómeno en Surco, luego pasó a Miraflores, a Magdalena, San Isidro, Lince, Jesús María, etcétera, y arrancó esta rueda, ¿no? Que empezaba con el tema de la compraventa de bien futuro, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía, por ejemplo, en ese momento se presenta un primer momento de la autoconstrucción, pero eso hablaremos en otro momento, pero la autoconstrucción, por ejemplo, dio paso a la compraventa de bien futuro, ¿no? O sea, las Así personas es. que se ponían de acuerdo para entrar a este mecanismo de la autoconstrucción, empezaron a vender, por ejemplo, los bienes, lo que se llamaba la venta en planos. Pues, obviamente estaban haciendo la venta de un bien futuro, ¿no? Entonces, y ahí empezó toda esta dinámica. Ahora, ¿qué riesgos hay, no? El riesgo principal, creo yo, y vamos desde lo más riesgoso hasta lo menos riesgoso, vamos a plantearlo así, es el riesgo más grande es que yo me embarque en la compra de un bien a futuro y que el bien no llegue a existir. Ese es un escenario que es el escenario más negativo, vamos a ponerlo en esos términos. Que Entonces, linda ya con un comportamiento delictivo, ¿no es cierto? Que con linda un con lo que comportamiento podría delictivo, ser sí, una estafa, que se ha dado y sí. ha sido materia de primeras planas en noticieros dominicales especialmente. O con una estafa o con una falta de prevención y de proyección real en el desarrollo y en la edificación del proyecto, donde iba a estar ese departamento, ese bien futuro. Por ejemplo, el constructor vende el proyecto y se queda corto de recursos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en esos casos? En esos casos, quien compró va a terminar gastando más porque va a terminar metiendo más dinero para poder terminar el proyecto, ¿no? Porque el proyecto se puede quedar en casco, se puede quedar a mitad de hacer el casco, se puede quedar sin acabados, vamos a ponerlo en esos términos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? El constructor se queda sin dinero, sin recursos, sin espalda financiera, porque estuvo financiando con sus propios recursos el proyecto, y lo que va a quedar es que los compradores de los bienes futuros van a tener que terminar edificando el proyecto, cosa que es una de las situaciones más riesgosas, creo yo, ¿no? Y cómo Pero esto, mitigamos, esto en el mercado se ha ido atenuando con el tiempo. Eh, eh, yo recuerdo, por ejemplo, un caso de hace muchos años atrás, un edificio en plena Avenida Benavides, en las primeras cuadras de la Avenida Benavides, que tuvo este problema. El constructor se quedó corto de recursos y terminaron los compradores de los bienes futuros tomando posesión de los bienes y dándole la terminación a los acabados del edificio y luego posteriormente entrando a un proceso larguísimo de independización para que el bien futuro se convierta en un bien real, ¿no? Entonces, ¿cómo atenuamos estos riesgos? Primero, analizando al vendedor
Y creo que ahí ustedes, tú, Carlos y Yona, tienen la mayor experiencia en este tema porque son los que están metidos en el día a día de este mundo del negocio. Sí, así es. Definitivamente hay que revisar muy bien quién es el desarrollador, cuál es Ujú. quizás su historial, también ver si es que tiene algunas, digamos, incumplimientos en proyectos previos, porque eso también es importante. A veces no solamente basta con que haya trabajado y entregado otros proyectos, otras edificaciones, sino ver realmente si esas edificaciones se entregaron en los tiempos, si se cumplieron con todos los acabados ofrecidos. Hemos visto también en muchas ocasiones también en los medios de comunicación y en las redes sociales denuncias porque ofrecen de repente departamentos con balcón y cuando las personas reciben el departamento en físico, resulta que en el balcón no entra ni una zapatilla. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlas, ¿no? Hay que revisar que hayan denuncias, si hay denuncias, qué tipo digamos, de incumplimientos han habido. Entonces, esas cosas sí son súper importantes y nosotros verificamos para minimizar justamente esos riesgos en ese sentido, ¿no? Otra forma también es cuando los proyectos, por ejemplo, estén financiados por un banco. Eso también es súper importante porque ahí ya no es un tema de que se queda corto, como efectivamente a veces pasa, el desarrollador no tiene los recursos suficientes para seguir avanzando la obra, entonces tiene que vender un inmueble para seguir avanzando, lo cual retrasa los tiempos de entrega, ¿no? Y ya ahí no estamos hablando de que se trate de una estafa, pero sí estamos hablando de incumplimientos, que igual cuando vamos a invertir y queremos comprar un inmueble, pues definitivamente tenemos que ver de qué forma cubrimos todas esas incertidumbres que se nos pueden presentar, ¿no? O sea que aquí podemos detectar dos tipos de eventuales incumplimientos. Incumplimiento de la obra en sí, ¿no es cierto? Es decir, que realmente el bien futuro se pueda materializar y todo el proyecto pueda concluir, ¿correcto? Y me adelanto un poco de repente y puedo pensar que el otro tipo de incumplimiento es que no se me entregue lo que se está ofertando, que efectivamente se termine el proceso constructivo y lo que me entregan dista mucho de lo que se ofertó, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso, creo que queda claro que el comprador, que en este caso es el pasible digamos, de caer en esos perjuicios del incumplimiento del constructor, debe de tener un acompañamiento profesional, necesariamente, por la complejidad y por la especificidad del negocio, ¿correcto? Por ejemplo, un agente inmobiliario está calificado para poder evaluar un proyecto inmobiliario, ¿sí? Y si tiene experiencia y ha desarrollado ventas inmobiliarias a futuro, está en mejores condiciones de, por ejemplo, verificar que el constructor no tenga antecedentes. Ingresar, por ejemplo, a Indecopi para verificar que el constructor no tiene esa práctica de ser sancionado por Indecopi por incumplimiento en el primer riesgo que estamos analizando, que empieza la obra, involucra a un conjunto de compradores y después la obra no se concluye, ¿correcto? Correcto. Entonces, Es que mira, en ese escenario creo mira, que mira, ahí mira, es Carlos. necesario la participación del agente Sí, inmobiliario y también de un abogado especializado en temas pero mira, inmobiliarios. te interrumpo en ese caso porque es bien importante lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, la compra de un bien futuro, eh, uno de los elementos para mitigar el riesgo eh, es tener la asesoría respectiva y la debida asesoría. Tener un agente inmobiliario que te permita llegar a tener la información suficiente como para que tú como comprador te decidas a
establecer ese vínculo contractual con ese vendedor que es esa empresa constructora, desarrolladora de un proyecto. Interesante porque quienes conocen el mercado inmobiliario son los agentes inmobiliarios. Ujú. Entonces, claro, o sea, si yo quiero comprar un bien inmueble, puedo hacerlo de manera individual, pero mi riesgo va a ser muy alto y a veces lo barato sale caro. Me ahorro el costo del servicio de mi agente inmobiliario, pero de repente termino pagando las consecuencias de ese ahorro, teniendo un negocio que puede ser un negocio muy oneroso o de repente un negocio frustrado, ¿no? Eso me Interesante. lleva a una situación que, fíjate, en las economías estructuradas, Ujú. mucho en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, para no ir muy lejos, eh, los agentes inmobiliarios trabajan o con el comprador o con el vendedor. En nuestra realidad, los agentes inmobiliarios, ¿con quién trabajan realmente? Trabajan realmente con el que le va a pagar las comisiones. En este caso, el constructor. Y lógicamente, si el constructor le va a pagar las comisiones, es para que consiga compradores para que le vendan los productos que está ofertando el constructor. ¿Correcto? El agente inmobiliario tiene una motivación extra ético, extra moral de trabajar con el propietario. Teóricamente no. Es decir, acá hay una oferta, acá hay un precio, acá hay condiciones, acá hay un cuadro de acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se está ofertando. ¿Correcto? Entonces, creo que este tema de los bienes futuros abre un debate necesario e indispensable en nuestro negocio inmobiliario. La necesidad de que el comprador tenga a su agente inmobiliario, que le resuelva los problemas y le mitigue los riesgos eventuales en el caso de una compra de bien futuro, que también debería de serlo en lo de segunda venta. ¿Correcto? Alguien que se ponga la camiseta del propietario, por ejemplo, que pida la información necesaria al constructor, los planos, el cuadro de acabados, o sea, qué cosa me estás ofertando, que conozca los detalles del proceso constructivo, para que ese comprador tenga la certeza, paso a paso, nivel a nivel, etapa por etapa, de que se está construyendo efectivamente lo que se está ofertando. ¿Quién es el que va filtrando eso? ¿Quién es el que debe ir dando certeza de que eso es así? Alguien calificado para eso. Un agente inmobiliario debería de cubrir. Opcionalmente con la posibilidad de que también participe ahí un abogado especializado en temas inmobiliarios, porque hay que revisar el contrato. El Es que contrato de bienes futuros tiene sus detalles que muchas veces la gente lo firma como si fuera un contrato de adhesión. O sea, generalmente, con excepciones, generalmente el comprador que llega por su cuenta y riesgo a un proyecto inmobiliario, firma el contrato sin hacer mayores modificaciones, ¿correcto? Porque no conoce el procedimiento. Si llegara hay un un agente tema, inmobiliario defendiendo sus intereses y de preferencia con un abogado que tenga conocimiento del negocio inmobiliario, evidentemente que le va a plantear al constructor las certezas y los aseguramientos y los candados necesarios para que ese bien futuro a entregarse sea el que realmente se está pactando. es que tú has dicho algo que es clave, Carlos. Entonces es el tema de quiénes son los que tienen que ver las cosas que se tienen que ver. Vamos a ponerlo en esos términos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a comprar algo y definitivamente te vas asesorado por tu abogado y por de repente alguien que sea especialista en comprar algo, en lo que vas a comprar, ¿no? Si yo voy a comprar, por ejemplo, ganado, me tengo que ir con un zootecnista que me va a decir que estoy comprando bien y obviamente tendré que tener mi abogado para hacer el contrato de la compra de ese ganado que estoy adquiriendo. Y estoy poniendo el ejemplo más sencillo de ganado para darnos cuenta que si yo voy a comprar un bien de suma importancia como es un bien inmueble, que puede ser mi casa,
que puede ser mi departamento, donde va a ser mi vivienda, ¿no? Y me estoy embarcando en un negocio donde me estoy comprometiendo con un crédito hipotecario a 15 años, a 20 años probablemente, entonces definitivamente tengo que ir a ver el tema con la asesoría y el soporte correspondiente, ¿no? Entonces tendré que ir con mi agente inmobiliario, que es el que me va a decir si quien me vende es alguien idóneo para venderme las cosas, y tendré que tener mi abogado al otro lado para ver cuáles son las condiciones que estoy pactando, ¿no? Puede ser que el agente inmobiliario tenga dentro de su organización un aparato legal, un departamento legal, también puede ser, pero lo importante es eso, porque quien vende va a tener a su lado a su promotor o a su agente inmobiliario que le promueve las ventas y va a tener su aparato legal, que es el que le va a poner los contratos de compraventa y que va a ser parte de la negociación. Hay que entender que quien compra un bien futuro, como cualquier otro contratante, tiene toda la facultad y el derecho de negociar todas las condiciones que crea que debe negociar para llegar a realizar su negocio, para llegar a realizar su contrato. O sea, O sea, no, no hay no es un que yo contrato de vaya, adhesión. no es un contrato de adhesión. Exactamente. Yo no voy a un proyecto inmobiliario y me dicen, ya, acá está, firma y compra si quieres, y si no, no, y si quiero no compro. O sea, tengo que entrar a negociar las condiciones. Si el vendedor no me da esas facilidades, ojo, se prende una alerta y me va a tener que advertir diciendo, pues, si este no quiere negociar estas cosas, entonces, ¿por qué no las quiere negociar? Entonces ahí tengo, por ejemplo, una llamada de alerta, una llamada de atención que me puede decir, ten cuidado con ese negocio, de repente no es una empresa tan seria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí Entonces, viene la importancia, Fabricio, de que el que vaya de la mano con el comprador a negociar, por ejemplo, los contratos, tiene que ser un especialista en negocio así inmobiliario, porque es si no, correcto. vamos a encontrarnos de repente, bueno, nos puede dar ejemplos prácticos donde ya los abogados son considerados tumba la fiesta, tumba No, negocios, porque le dan eso es verdad. unas consejerías a sus clientes que están No, completamente alejados de la realidad. O sea, lo que claro, estamos conversando es lo lógico, pero la garantía de que eso lógico se aplique es que quienes intervengan, por ejemplo, del lado del constructor, tiene todo un soporte legal, tiene un soporte técnico, tiene así un es. soporte profesional y encima tiene un agente inmobiliario que está promoviendo su venta. Correcto. Es Que al mismo tiempo el agente inmobiliario o la oficina inmobiliaria también tiene su respectivo soporte. ¿Versus quién? Versus el propietario que llega solito o versus el propietario que llega acompañado de un agente a quien le tiene que pagar por ese servicio y de un abogado especializado en temas inmobiliarios. Esa sería la forma de minimizar o mitigar. es ¿Qué nos puede correcto. comentar, Ona? Sí, realmente en muchas ocasiones es importante revisar muy bien los contratos, eh, no solo para estar seguros que lo que estamos, que el documento que vamos a firmar nos estamos comprometiendo ambas partes, tanto comprador como vendedor, principalmente el vendedor, ¿no? Entonces, más que quizás, como decía Fabricio, negociar el contrato, yo creo que debe quedar bien claro, bien especificado en el tenor de ese documento lo que realmente se quiere decir, que el comprador tenga claro cada cláusula que está ahí, qué significa cada una, que no queden dudas en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante para que no haya el día de mañana, uy, es que yo no sabía, he firmado algo y no sabía cómo era esto. Sí, definitivamente debe ir el comprador acompañado de un especialista que conozca y le pueda, digamos, detallar bien qué significa cada una de las cláusulas que están ahí. Porque muchas veces Claro, están, bueno, con el lenguaje, digamos, técnico y no con el lenguaje coloquial que puede usar cualquiera de nosotros, ¿no? Que no es especialista ni tiene un abogado en casa, ¿no? Uh -huh. claro, por ejemplo, mira, es interesante ese tema porque ya, yo voy a comprar un bien inmueble, un departamento que está en construcción,
Entonces, firmamos el contrato, las condiciones, el precio, probablemente ahí no tenga ningún inconveniente, pero empiezan los inconvenientes cuando vamos a hablar del área del metrado del departamento, ¿no? Entonces vamos a tener un departamento, por ejemplo, de 100 metros cuadrados. Ya, entonces, claro, lo que voy a tener como anexo en el contrato probablemente sea un plano del departamento que voy a comprar. Pero ese plano, al igual que el metrado, puede considerarse como un metrado aproximado. Es probable que sí, porque de repente el inmueble termina teniendo 99 metros cuadrados o termina teniendo 101 metros cuadrados, ¿no? Entonces, si como abogado me voy a poner en el plan totalmente, vamos a decir, duro, decir, no, 100 metros y 100 metros, porque si no tiene 100 metros, no, entonces un momentito, o sea, vamos a hablar de que estamos con un bien que todavía no existe, con un bien que está sujeto a cumplir determinadas condiciones, cualidades y calidades. Fabricio, pero Con un tampoco bien, puede ser 90 metros, ¿no es no cierto? pues, No, pero, no, O sea, pero tiene que vamos al ser tema. un margen que Es la correcto, realidad, la es experiencia correcto. nos indica, ¿no es cierto? Es correcto, Carlos, por eso es a lo que iba, ¿no? Con lo que estoy citando. O sea, ponemos un departamento, el proyecto tiene los departamentos del ala derecha, por decir, todos son de 100 metros aproximados, ya. Pues tenemos un contrato de 100 metros aproximados, pero lo que podemos hacer es que pactar determinadas condiciones de más y de menos, porcentaje más menos, de tal manera que sea aceptable y porcentajes más menos que sean penalizables o reembolsables, que también es parte de un contrato y la flexibilidad de este tipo de contrato. Por ejemplo, Que, así, sí, por por exactamente ejemplo, así es. Fabricio, un poco para ponerle lo, números, lo que decía Ona, pactamos, por ejemplo, ¿no? Lo que decía Ona, por ejemplo, tenía un departamento que en la publicidad y todo aparecía con un balcón donde yo podía poner probablemente mi parrilla. Ya. Por lo menos un matero quiere poner uno Ya, en un ya. balcón. Y de pronto te encuentras con un balcón donde solamente cabe tu gato. Entonces, ahí hay unas diferencias de más y de menos que sí tiene mucho sentido que en el contrato se establezcan cantidades y porcentajes de más y de menos que sean compensables entre los partes. exacto. Eso es algo que sí tiene que tener ese tipo de consideración. Yo no estoy tan metido como ustedes, pero por ejemplo, ya que difiera, pues, un departamento de 100 metros cuadrados y que luego termine teniendo 99 metros cuadrados, hay un metro cuadrado de diferencia, podría ser permisible, vamos a decirlo así. Pero si de 100 metros me bajo a 95 metros cuadrados, soy un momentito, ahí ya tiene que haber compensaciones, entendería yo por ese lado, porque esa reducción de metrado me va a traer reducción de las cualidades que yo había escogido para, de acuerdo a lo que me había ofertado el vendedor. Entonces, pero eso es materia de esa negociación. En la compraventa de un bien futuro es una negociación que tiene mucho de flexibilidad porque se basa en la calidad y en la buena fe de las partes, pero sobre todo en la calidad de las partes, sobre todo en la calidad del vendedor. Calidad que uno tiene que tener la debida diligencia de saber con quién está pactando. Un constructor que está respaldado en su proyecto porque el proyecto está siendo financiado por un banco, que ese mismo banco es el banco que me otorga a mí el crédito por el cual voy a también adquirir el inmueble futuro, ¿no? Empresas de prestigio y de solvencia en el mercado que no hayan tenido denuncias graves o muy graves o escándalos o lo que fueran de copy, con empresas que tengan un récord de cumplimiento, o sea, toda esa debida diligencia me va a llevar a mí a tener esa flexibilidad, pero que exige tener una negociación que mantenga ese tipo de condiciones entre comprador y vendedor. Perfecto. Creo que se ha redondeado la idea. El segundo elemento de riesgo es el otro tipo de incumplimiento, ¿no es cierto? Que finalmente se entregue lo que, algo diferente, más allá de las áreas, algo diferente. Por ejemplo, los acabados. Ese es algo típico, ¿no es cierto? Que es lo que podríamos llamar también, en el fondo, los vicios ocultos. Tomando en cuenta que, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, por ejemplo, eso antes no se consideraba, hasta hace poco no se incluía en los contratos el tema de los vicios ocultos. El Código Civil establece la responsabilidad normativa del constructor
en el constructor. plazo de 10 años. Es Pero hasta correcto. hace poco, yo creo que hace 5 años atrás, los contratos de compra-venta de bienes futuros establecían que el constructor era responsable de los vicios ocultos por 1 año, Ujú. contraviniendo totalmente la disposición mandatoria del Código Civil. Ahora ya se está asumiendo eso porque también las técnicas constructivas, también la calidad de los constructores, los niveles de formalidad que se han ido logrando, que están ofertando departamentos cada vez más de mejor calidad, con lo que tú mencionabas, y hace que el tema de los vicios ocultos empiecen a disminuir. ¿Correcto? Pero, Pero eso no pero ahí quita. viene, pero ahí viene, por ejemplo, mucho el tema de lo que es la normativa de protección al consumidor, que es una cultura más que una normativa, la cultura del consumidor y de protección al consumidor, que es lo que ha ido mejorando en el país en los últimos años, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, el hecho de, eh, hoy día en los contratos de compraventa de bienes No, futuros, nos hemos... es impensable, ¿no? En los contratos de compraventa de bien futuro es impensable que no exista un anexo con la descripción y descripción de los acabados, por ejemplo. Debe ¿No? estar, claro que sí, debe Es estar correcto, como anexo la así es, lista de acabados que me han ofrecido cuando yo así he ido a es, comprar. Exactamente, así es sí debe estar. correcto, El que no esté o el que no lo quieran poner en el contrato, ya, ya como decía antes Fabricio, una alerta ahí, es algo no está tan claro, así Pero parece. es, el acá viene, botoncito de alerta, ¿no? Acá Botoncito de viene ya alerta, ¿no? el papel del agente inmobiliario. Es decir, si bien es cierto, el agente inmobiliario puede trabajar con el constructor, porque está cumpliendo el papel de ir captando compradores, ahí viene el tema de compromiso ético con el negocio, con su cliente, ¿correcto? Un segundo, por favor. Sí. Ya. Entonces, creo que una obligación que tiene el agente inmobiliario que está trabajando con el constructor es hacerle llegar la información verídica por el tema de los acabados, por ejemplo, al cliente. El agente inmobiliario no puede participar como cómplice, entre comillas, y es un término bastante duro, pero lo estoy empleando para un poco abrir una alerta, ¿correcto? De que si efectivamente el comprador que ignora muchos detalles constructivos y que el agente inmobiliario sí lo debe de conocer, ¿correcto? El agente se dé cuenta de que se está ofertando cosas que no son, ¿correcto? Segundo, el agente inmobiliario debería hacer un seguimiento al proceso constructivo. Claro que sí, debería de hacerse un seguimiento desde los planos, desde los planos. El agente inmobiliario debe tener una opinión y de repente a la interna hacerle presente al constructor sus opiniones, sus apreciaciones, producto de su experiencia. Recuerda, Así Sola, es. un caso que vimos escandaloso donde en la terma, sin más no recuerdo, estaba instalado en el En un closet, closet, en el un closet, dormitorio. ¿no es cierto? Fatal, Y así se fatal, estaba fatal. vendiendo, así se estaba ofertando al cliente. El arquitecto qué hizo, el diseñador qué hizo, no sabemos, pero ya llegamos cuando el producto estaba terminado y la terma ya estaba instalada en el closet, ¿correcto? Así es, Ahí tiene así que es. haber un seguimiento que ilustre a la gente, al comprador. Y así fue, efectivamente, conversamos con el ingeniero, conversamos con el arquitecto y le dijimos, mire, o sea, definitivamente esa terma en el closet, eso no puede estar ahí, o sea, nosotros no podemos ofrecer un inmueble con esas características, eso definitivamente no tiene sentido. Y tuvieron que reestructurar y efectivamente sacar la terma, mudaron la terma y ahí entonces se procedió a seguir comercializando el inmueble. Sí, A pesar que ya estaba sí nos terminado, escuchan los ¿no? ingenieros, sí, Uh-huh. pero A sí, sí pesar. nos escuchan los ingenieros porque saben que de alguna forma tenemos la experiencia, ya tenemos tiempo, años trabajando con ellos, sí, sí nos escuchan, no pudiera yo decir que los ingenieros no escuchan nuestras sugerencias, ¿no? Definitivamente no sería adecuado, pero sí nos conseguimos muchas veces con esas situaciones
Y ahí es justamente donde está la importancia de nuestro papel. Por acá, Es que sí, yo, por ejemplo, me pongo en los zapatos del vendedor, ¿no? Yo soy el constructor, mi negocio es construir y vender. Y si yo quiero permanecer en el mercado, tengo que construir y vender y hacerlo bien. O sea, tengo que cumplir con entregar el inmueble que he ofertado como bien futuro y tengo que cumplir con las condiciones y las calidades y las cualidades de ese bien. Entonces, eso también, esto ha ido mejorando en el mercado. O sea, estábamos hablando nosotros de los orígenes a mediados de los 90, del tema de la compraventa bien futuro, pero esto ha ido mejorando en el tiempo porque se ha ido ganando con la cultura de atender bien a tu cliente y atender bien a tu consumidor o a tu comprador, pero el comprador también ha ido aprendiendo en el tiempo, porque los casos que se han dado, pues, por ejemplo, de embarcarse en un proyecto comprando y a las finales encontrarse con que el constructor se iba o solamente te dejaba el casco, o sea, hemos tenido un montón de esos casos y hay que recordar que a finales de los 90, principios del 2000, entre 95, 2006, 2007, había muchos de estos casos. Yo me acuerdo haberme encontrado con una serie de clientes que venían y querían interponer acciones ante el Indecopi para sancionar a los constructores, querían interponer acciones legales porque se habían incumplido los contratos. Hoy día ese volumen de procesos judiciales por incumplimiento del vendedor constructor o de denuncias ante el Indecopi ha ido bajando. No quiero decir que ha desaparecido, ha ido bajando, pero eso es porque el mercado también ha ido adoptando la cultura de tener este tipo de negocios, ¿no? Ujú. Ahora, el tema de los vicios ocultos también está relacionado, queda claro el tema del papel del agente inmobiliario para Ujú, facilitar el acceso del cliente comprador a una actividad que genere niveles de confianza cada vez mejores. Pero hay un ujú. detalle que está asociado a una práctica comercial que todavía no ha sido superada, que es, ¿cómo voy a aplicar el concepto de 10 años y este mecanismo de protección que da la ley si existe la práctica de parte de los constructores de constituir una personería jurídica que empieza con el proyecto, que empieza con el proyecto y termina con la independización? Y terminó. Por ejemplo, un caso la cliente, que era la contadora de un cliente que tenía, ¿no? Había comprado su departamento primer piso frente al malecón de la Reserva, y sucedía, como era primer piso, abajo estaba justamente el primer sótano, que era el estacionamiento, y empezaba a temblar el departamento. Y empezaba a temblar, pues que había temblores cada rato. Y justamente en la sala donde ellos estaban reunidos, ¿no? Entonces me llamaron para decirme, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Habían ido a la municipalidad, en la municipalidad le habían dicho que ya el proyecto había terminado, ya se había independizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando fuimos a buscar a la empresa, resulta que la empresa ya había sido nada de liquidada, baja. ya no Liquidada, existía. ya no existía. O sea, jurídicamente ya no existía, tenía todo el proceso de disolución, ¿no es Ujú. cierto? Afortunadamente, ellos actúan como grupo económico y siempre hay la forma de encontrar pues a las otras partes, porque es un grupo económico que tiene 10 proyectos, 10 empresas y son los mismos gerentes, la misma gente por lo general, son los mismos accionistas, qué sé yo, y buscamos a un gerente que personalmente lo conocía, tenía muy buena referencia de ellos, y recién allí, fíjate, recién allí se nos permitió ingresar al sótano. Y resulta que el tema era sumamente sencillo. Eran esos ventiladores grandes, que son los que Ujú. absorben el aire, Extractor. extractor de aire. Ujú. Lógicamente, pues el edificio era grande y el equipo era también grande, ¿no es cierto? Y cada vez que se ponía en movimiento, sacudía el piso del departamento en este caso, de nuestra Pero, cliente. pero Bueno, mira, la Carlos, solución que le dimos ahí fue
Es la misma solución que se encontró en el caso de Metropolitano cuando se diseñó el gasocentro. Oye, fue un sistema de amortiguación. Pero eso lógicamente era una inversión adicional, que era marginal respecto al proyecto, pero el problema era quién asumía ese gasto, porque ya la empresa no existía. Bueno, para no pelear, si llegamos a un nivel de conciliación, nosotros retirábamos la denuncia que ya estaba en curso y ellos ponían un sistema de amortiguación muy simple, lo pusieron y se acabó, ya no hubo más sonido, el equipo que vibraba bastante ya vibraba solo, pero ya no estaba adosado a la estructura, ¿no es cierto? Pero, Ese ejemplo muy facilito, muy concreto, nos lleva pues a buscar una fórmula. pero, Los constructores deberían de buscar un mecanismo a iniciativa de ellos, un mecanismo que garantice que los vicios ocultos sean resueltos en el plazo que establece la ley. Debe pero, haber algún mecanismo, algún fondo de contingencia, algún mecanismo que proteja en este caso, al cliente comprador que ya tiene la titularidad del inmueble porque ya está independizado. pero fíjate, Carlos, en esos casos, por ejemplo, el Indecopi ha ido desarrollando sus criterios resolutivos, dándole una mayor protección al consumidor, ¿no? Y en esos términos, por ejemplo, cuando se trata de estos negocios inmobiliarios donde suele pasar que la empresa constructora es una empresa creada profesamente para ese proyecto y luego se disuelve y liquida, ¿no? Lo que el Indecopi tiene como criterio es incorporar en el proceso de denuncia, en el procedimiento de denuncia protección al consumidor, a la empresa vinculada, a la empresa matriz, a la empresa vinculada grande, vamos a poner en esos términos. Entonces sí hay ese criterio resolutivo. Ahora, si bien es cierto, el criterio va hacia la sanción a la empresa, que es una sanción de multa pecuniaria, y que esa es la base que que tendría el comprador, vamos a decir, perjudicado, para poder iniciar luego una acción judicial indemnizatoria. Pero ya existe, vamos a decir, el criterio de incorporar, de jalar al proceso, vamos a decirlo así, a la empresa grande que está atrás de esta empresa que se liquida por cada proyecto, ¿no? Entonces ya hay un criterio de protección inicial. No es un criterio completo, entiendo yo, desde mi perspectiva, porque debería también establecer reparaciones, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando menos ya multa ante el hecho denunciado y vuelve a multar ante el hecho de no corregirse el hecho denunciado, ¿no? Eso es un avance, por ejemplo, en protección al consumidor. Pero vuelvo, está dentro del Complementando a aspecto de la eso, construcción. Fabricio, y creo que es saludable, hay que rescatar el hecho de que los propios constructores Se han eh, autorregulado. se están autorregulando, ¿no es cierto? La Así ACI, es que es correcto. uno de los gremios importantes, Ujú. tomó la iniciativa de constituir la Defensoría del Cliente Inmobiliario, al cual se ha Correcto. sumado la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y ahora también CAPECO, la Y Capeco. Cámara Peruana Ah, de la Construcción. Ya los tres tienen una sola defensoría donde el es correcto. usuario puede ir a interponer ese tipo de quejas y, como quien dice, tratar de resolver los problemas en casa, ¿no es cierto? Es Antes de ir a correcto, es Indecopi, correcto. porque ya Es correcto. Indecopi ya son palabras mayores y eso también hay que rescatarlo, con lo cual los propios constructores están empezando a buscar mecanismos de mitigar ese, Claro, ese, ese tema. han optado por el camino de la autorregulación, como en su momento lo hizo la ASBAN, que es la Asociación de Bancos, que para evitar los temas en Indecopi generaron dentro de la SBS un área de defensoría del usuario, ¿no? Entonces, y ahí ya está el mecanismo de autorregulación, lo cual es importante. Mira, qué importante es eso en la medida que va asegurando los negocios y va mitigando los riesgos, sobre todo de este tipo de negocios de compraventa de bien futuro. Entonces, mira lo que vamos teniendo. Desde una primera etapa, donde no había ninguna autorregulación y donde el comprador estaba expuesto a cualquier
situación de riesgo mayor por falta de idoneidad del constructor y por incumplimiento del constructor, ¿no? Hasta este estadio en el que estamos hoy día, donde ya un determinado grupo de constructores, incluido CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción, empiezan a buscar mecanismos de autorregulación para proteger este mercado, que es un mercado dinámico dentro de lo que es el mundo inmobiliario. El motor de desarrollo económico del país, dicho sea de paso, Así ahora. es, así es, así es. Hay un tercer riesgo, que es el riesgo le estamos llamando de la falta de idoneidad, ¿no? Es decir, oye, me tienes que entregar lo que ofreciste. Y que eso implica pues una revisión contractual, eso implica que si se ofreció un tipo de madera, ese tipo de madera tiene que entregarse. Y ya es un trabajo, yo diría, más allá del constructor que hace sus propios esfuerzos por vender. Y aquí como nosotros trabajamos en el mundo de los agentes inmobiliarios, las agencias inmobiliarias deberían de ponerse las pilas cuando trabajan con bienes futuros que tienen que comerse. No sé si hace 2 o 3 conversatorios atrás hacía mención a que Ona me invitó a un live, a una presentación en vivo de un proyecto en el Nuevo Surquillo. Y hacía presente que la gente de Ona Soluciones Inmobiliarias en esa zona, que ese día estaba un poco con la voz apagada, empezaba a asesorar a Ona. Y ese señor se conocía todos los detalles de los departamentos. Todos los detalles. Qué tipo de grifería, qué tipo de marca, y esa marca lógicamente tiene un nivel de clasificación de calidad, ¿no? Los acabados de los tableros, los pisos, los zócalos, el tipo de pintura, las áreas de cada una de los ambientes y la utilidad que puede tener, me sorprendió gratamente. Ahora lo reitero, creo que 3 o 4 conversatorios anteriores atrás hice ese señalamiento, que ahora lo reafirmo porque ese debe ser el papel del agente inmobiliario, ¿no es cierto? Insisto que el agente inmobiliario debe acompañar al cliente o al comprador, sea o no sea su cliente, hasta la suscripción de los contratos definitivos, porque finalmente, como dices tú acertadamente, Fabricio, en una primera etapa, los contratos no tienen las condiciones definitivas, porque no se sabe con qué problema se va a encontrar, ¿correcto? A ver, ¿te acuerdas que estábamos viendo el tema de transporte, el metropolitano, y se estaba viendo la construcción del Gasocentro Norte, y la municipalidad a través de ProTransporte le entrega al concesionario un área determinada, el concesionario comienza a construir y se encuentra que abajo era un botadero, era un ex basurero. Sí. Hicieron, yo recuerdo, salían unas calicatas llegamos a los 9 metros y seguía habiendo basura. Sí. ¿No es cierto? Mira, esa eventualidad que generó, que se genere toda una tecnología y el gasocentro es como un buque, ¿no es cierto? Se creó una plataforma para que no se hunda, porque si se construía como usualmente se construyen los gasocentros, hace rato estaría hundido, ¿correcto? Ese tipo de eventualidades también ocurre cuando se piensa hacer un proyecto inmobiliario. ¿Qué ocurre si en el proceso constructivo se encuentra con una roca que está en el sótano número 2? Un rocón ahí que para poderlo trabajar hay que dinamitarlo, pero al costado tienes pues zonas urbanísticamente consolidadas. Tienen que reformular el proyecto y finalmente los planos definitivos también van a ser afectados producto de eso, porque hay un presupuesto. ¿Correcto? Es correcto. Entonces, mira, Carlos, hay una pregunta acá interesante de una de las personas que está con nosotros en el foro. El señor Mariano Pozo, está haciendo una pregunta. Mariano Pozo dice,
¿Qué pasaría si compro un bien futuro y pago una entrada como reserva o como una cuota inicial? Un monto fuerte, obviamente, y el banco al pedir la hipoteca, o sea, al tramitar su crédito hipotecario, no le concede el crédito hipotecario. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo tendría que hacer frente a la compra del inmueble o si es que la promotora me devolvería el dinero que entregué como cuota inicial? Eso es algo que siempre se ve. Mira, por ejemplo, eh, yo voy pago mi cuota inicial, ¿no? Pero si yo voy a ir directo al negocio para pagar mi cuota inicial, mi primer consejo es no pagues tu cuota inicial hasta que no tengas la certeza de que el banco te va a otorgar el crédito hipotecario. Claro, es lo que en la práctica Lo normalmente primero, ocurre, ¿no? así es. Lo primero. ¿Por qué? Porque pueden suceder varias cosas que yo sí suelo hacer cuando estoy del lado, por ejemplo, del vendedor, ¿no? Viene alguien y dice, ya, yo pago una cuota inicial, perfecto. Entonces, entramos a un plazo y si no pagas el siguiente desembolso y no se produce el desembolso de crédito hipotecario, yo te voy a castigar y voy a pactar un arras que va a hacer que el vendedor termine quedándose o con el monto o con parte de ese monto por penalidad. O sea, o pacto arras o pacto penalidades, porque el vendedor también se va a proteger, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tenerlo bien en consideración. O sea, independientemente de tener la seriedad de quien está vendiendo el proyecto, del constructor que te vende el bien, antes de arriesgar un monto de dinero, mi consejo es, ten la certeza de que te van a otorgar el crédito hipotecario. Porque si no te van a otorgar el crédito hipotecario, no pagues de arriesgues, porque puedes terminar perdiendo dependiendo de las condiciones que estén pactadas en el contrato. Más aún si hay una cuota inicial significativa por encima del Es, 10%, ¿no? es correcto, es correcto. Y ojo, o sea, desde mi punto de vista, o sea, dinero entregado es dinero que a quien le entregaste el dinero te la va a pelear como gato panza arriba. O sea, no es de que, oye, mira, ya no puedo, devuelven la plata. No, acá hay un contrato y entramos al escenario de los incumplimientos contractuales, Y muy que es donde no probablemente, queremos, que es Fabricio, donde no queremos llegar. muy probablemente, Fabricio, ese dinero que entra, ya ¿Mm? entra al banco como parte del pago del compromiso del constructor. Es O sea, el dinero correcto, ya se así es. perdió, entre comillas, ya tiene otro destinatario y Ya ya se fue cumplió a con otro sus sitio. obligaciones. Ya, Así es. resolver ese tema es complicado. Miren, son las 8:05 de la noche. Ujú. Realmente hemos abarcado solamente el tema de los, De los riesgos. de los riesgos. Yo le propongo lo siguiente, abrir consultas, si es que hay, de los asistentes en el tema de riesgos, y la próxima semana continuamos con este mismo Correcto. Me tenor parece y bien. desarrollamos Así los es. beneficios. Los Que beneficios. hay un ¿Está bien? conjunto de beneficios asociados a la compra antes Ujú. que ese bien exista. Si le Muchos Así es. parece a la beneficios. audiencia, Me pueden queda ir perfecto. escribiendo sus Estoy de acuerdo. consultas en el chat, por favor. Sí, Y Y a la ver, próxima mientras tanto, Ona semana quiere las comentar. absorber. sí, quería mencionar que Carmen Prieto está queriendo decir algo o preguntarnos algo. Carmen, no sé si nos escuchas, no sé si puedes escribir o abrir tu micrófono para hacer la pregunta o el comentario que quieras hacer. O no sé si es que has levantado la mano, por error se ha cliqueado el levantar tu mano. No, no, sí ha escrito acá en el chat, dice, Carmen Ah, dice, los agentes inmobiliarios con código sabemos que tenemos que aconsejar a los compradores para que no caigan en este error. Y me parece correcto. Y eso es lo que estamos buscando y lo que hemos resaltado acá. O sea, el agente inmobiliario es fundamental en la operación de compraventa de un inmueble. La Y, sobre, transparencia del y proceso de haciendo compraventa. y además incidiendo en este caso que estamos hablando de compraventa de un futuro, con lo que al inicio decías tú, Carlos, y yo quiero resaltarlo a manera de conclusión. O sea, quien va a comprar un inmueble bajo las características de bien futuro, yo recomendaría, desde mi perspectiva de abogado, que se haga asesorar por un agente inmobiliario idóneo, capacitado, registrado, con todas las cualidades y calidades que debe tener un agente inmobiliario, porque es quien lo va a orientar en el negocio, ¿no?
independientemente luego de la asesoría legal que pueda tener o de la asesoría de arquitectura o de ingeniería que pueda tener. Pero básico en el negocio inmobiliario, tu agente inmobiliario. O sea, gastas en tu agente inmobiliario porque estás invirtiendo en un bien inmueble que probablemente sea la inversión de tu vida, que es tu casa. Ese es mi consejo como abogado, ¿no? También válido para los inversionistas, ¿ah? No solamente para los que compran Además, para vivir. además, sí, En ambos casos es válido. es válido. Ah, Ujú. si no hay un comentario más, son las 8:10 de la noche. Fabricio, siempre nos pasamos. Pero sí, me gustó. Acá hay una consulta. Dice, alguna persona también de Carmen Prieto, algunas personas creen que porque el banco le dice tienes una preaprobación, ya tienen el crédito aprobado y no es así, Correcto. efectivamente. Es una pregunta que contiene la propia respuesta. No es Así es. así, ¿no? Así es. Salvo que Hay un uno dicho, quiera desarrollar en base a tu experiencia hay un, por qué es que no es así. hay un dicho antiguo que dicen en mi pueblo, ¿no? Plata en mano, chivato en pan. Está bien, sí. Y sí, definitivamente hay que tener la certeza de que uno califica, de que el comprador califica de la mejor manera para tener un crédito aprobado por el monto que necesita. Si bien es cierto, estamos hablando de la compra-venta de un inmueble, de un bien futuro, en este momento que voy a hacer la compra, yo puedo calificar y hasta que ocurra la entrega de ese bien, que puede ser 6 meses, 8 meses, un año, depende en qué etapa lo he comprado, pueden ocurrir distintas circunstancias y finalmente cuando el bien ya esté, quizás no tenga, las condiciones hayan cambiado y no tenga yo ese crédito aprobado. Por eso es que es importante siempre que los proyectos estén financiados por una entidad, porque esa entidad definitivamente va a dar, de alguna forma, el análisis, va a calificar ese comprador y va a, digamos, ver los riesgos que puedan existir para ese comprador en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que el crédito sea solicitado con ese mismo banco que está financiando la obra. Hay otras obras, otras construcciones que no están financiadas por un banco en particular, se puede financiar con cualquier otro banco, eso también es completamente válido. Lo importante es que siempre el banco evalúe el proyecto, porque una vez que el banco tiene toda la documentación del proyecto, decide si lo toma o no como garantía de esa hipoteca. Entonces, si lo va a tomar como garantía hipotecaria, si no lo va a tomar como garantía hipotecaria, definitivamente no pasa digamos, ese tamiz del banco, entonces yo recomiendo ir a otro proyecto, porque una cosa súper importante es eso, garantizar de que los bancos te puedan tomar el inmueble como una garantía hipotecaria. Bueno, este tema de la intervención del banco es algo importante que creo que lo podemos tocar la próxima semana. Correcto, Le sí. da solidez. Ahora, ya no solamente un tema del banco, el negocio está escalando a niveles superiores, ahora se está incorporando la figura de los fideicomisos, con lo cual el nivel de certeza y seguridad para el comprador está muy superior a lo que hay ahora, ¿no es cierto? Lógicamente eso por el momento es viable para proyectos grandes, ¿no? Y hay jugadores muy grandes en el negocio, hay constructores de talla por lo menos regional, ¿no? Hay constructores ya de talla nacional muy importantes que están participando masivamente en la construcción de alternativas de diferentes características. Por ejemplo, los programas, proyectos Aprecio mi vivienda en San Isidro, proyectos Aprecio mi vivienda en Miraflores, que hasta hace poco era impensable. Ahora se están dando, ¿no es cierto? Y proyectos con la calidad de Miraflores en San Juan de Lurigancho, en Comas, Caraballo, hay proyectos sumamente interesantes que eran impensables hace poco atrás.
Correcto. La intervención de banco, la intervención de los fideicomisos está permitiendo esa dinámica del negocio inmobiliario que sugiero lo profundicemos la próxima semana. Si no hay mayores comentarios, Fabricio, Ona, la palabra de despedida y la próxima semana continuamos. Botoncito Claro que rojo. sí. Vamos a continuar la próxima semana porque ahí yo le voy a dejar a Fabricio una pregunta, ¿verdad? Porque él mencionaba que sobre el bien a futuro, el bien que existe, cuando existe y cuando no existe, si al final llega o no a existir. Pero una cosa creo que debemos aclarar, digamos, en la próxima semana, cuando hablamos de que existe, yo puedo ir, subir las escaleras, estar ahí, puedo vivir ahí, pero legalmente existe. Ahí creo que Ahí, debemos aclarar eso, Fabricio, a todos los que nos están escuchando y viendo, y lo dejo como para que lo comencemos la semana que viene con eso. ahí le damos la vuelta de Perfecto. tuerca la próxima semana para Ya, aclarar y esos si conceptos. hay que hacer tres sesiones, hacemos 3 sesiones. Lo importante es que todas las dudas queden aclaradas y nuestros invitados, que poco a poco se están animando a hacer las preguntas, empiecen a hacer de manera más intensa la misma. Hasta Listo. el próximo miércoles. Muy Chao. buenas noches a Buenas todos. noches, gracias por su Chao, chao. participación. Buenas noches. Cuídense. Botoncito rojo.